Me acompaña esta tarde, aquí por la vía telefónica, el presidente del INEGI, Julio Santaella Castel. ¿Qué hola, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Un gusto saludarte a ti y por tu conducto a tu auditorio. Encantado de platicar del ENIC 2016. A ver, le dicen el ENIC. ¿Por qué es importante esta encuesta, Julio? Mira, esta encuesta es muy importante porque esta es la que nos permite tener un retrato de los flujos de entrada y flujos de salida que ocurren en los hogares mexicanos. Es decir, de dónde provienen los ingresos que tienen y en qué aplican esos ingresos. De tal manera que captamos todos los ingresos, ya sea por salarios, por dividendos, por transferencias, por donativos, y luego vemos dónde se aplican, cuánto gastan en alimentos, cuánto gastan en salud, cuánto gastan en educación, ¿no? Entonces es un instrumento muy importante para la toma de decisiones en asignación de gasto, de política de desarrollo social, y también para el sector privado para hacer estudios de mercado. Claro. Es un instrumento muy importante. ¿Qué tan difícil es hacer una encuesta de este tipo? Pues mira, Eduardo, yo te comentaría que esta es la encuesta que presenta dos dificultades muy importantes. La primera es conceptual, porque básicamente nuestros entrevistadores se tienen que convertir en expertos en contabilidad doméstica, para poder llenar un cuaderno muy importante de conceptos, captando todos los ingresos y los gastos de la familia. Y también es muy difícil en cuanto a que tenemos que permanecer durante prácticamente una semana dentro de un hogar. Entonces, todos los días va un entrevistador a visitar para tomar cuenta de los gastos que se efectuaron diariamente. Y puede ser la primera vez que en muchos hogares se está haciendo realmente un ejercicio de ingreso-gasto. Porque yo conozco mucha gente que no sabe ni lo que gasta, sabe lo que gana, no sabe lo que gasta y generalmente vive con faltantes. Eso es correcto. Este tipo de encuestas ya tienen mucho tiempo en nuestro país, tienen más de 100 años, y el Instituto, el INEGI, la viene levantando cada 2 años desde 1992. Pero como decías tú en tu preámbulo, esta ocasión, pues por primera vez pudimos levantarla de manera simultánea, ingresos y gastos en los hogares, tanto a nivel de entidad federativa como nacional, y distinguiendo los ámbitos urbano y rural, lo cual pues sí es sin precedentes. A ver, Julio, explícanos cómo se conforma en promedio, porque vamos a hablar de promedios, ya la gente que quiera más detalle, pues que entre en la página del INEGI. ¿Cuáles son los promedios tanto de ingresos como de egresos? ¿De dónde viene el ingreso y a dónde va el egreso? Ya te platico, Eduardo. Mira, la fuente de ingreso más importante de los hogares mexicanos son los ingresos por trabajo, que incluye básicamente sueldos, salarios y trabajo independiente. Esos son 64% de los ingresos totales. Luego vienen ya las transferencias, que son jubilaciones, donativos, becas, programas sociales, con un 15%. Wow, muy alto. Sí, y ya después vienen otra serie de rubros, ¿no? Alquiler de la vivienda, renta de la propiedad y otros ingresos corrientes. En términos de la aplicación, la fracción más importante del gasto ocurre en los rubros de alimentos y bebidas, con un 35%. Y en segundo lugar tenemos los transportes y comunicaciones, con un 19%. Muy alto, ¿no? Sí. Es muy alto si lo comparamos con otros países, ¿no? Esto es relativamente elevado. Y luego ya vienen servicios de educación, cultura, esparcimiento, vivienda, cuidados personales, limpieza, cuidados de la casa, vestido y calzado, transferencias de gasto y salud, ¿no? Y fíjate que estos datos te permiten explicarte muchas cosas. Cuando tú ves que nomás el 2.7% del gasto es en cuidados de la salud, por un lado te explicas, bueno, que haya un gran sector de medicina socializada como el Seguro Popular, el Seguro Social y el ISSSTE, pero por el otro lado te cuestionas qué tanto está gastando la gente en el cuidado de su propia salud. Eso es una buena observación, Eduardo, y fíjate, nada más que me permita también aclarar que aquí hablamos de gasto monetario, es decir, que implica un desembolso directo del presupuesto familiar. En la medida en que reciban servicios de salud directamente y no tengan que pagar, por ejemplo, porque acuden a alguna clínica del Seguro Social
o de ese estilo, pues ya no representa un gasto monetario, ¿no? Aunque pues es la sociedad quien está haciendo el gasto de esta manera. Entonces, es la manera de ver esto. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es cómo varían los patrones de gasto por distintas entidades federativas. A ver. Es una de las riquezas que podemos tener. Mira, en las dos entidades que tienen más ingresos en nuestro país, que son la Ciudad de México y Nuevo León, la fracción del gasto que se dedica a alimentos y bebidas es relativamente menor, con alrededor del 30%. Mientras que en las dos entidades con menores niveles de ingreso, que son Chiapas y Oaxaca, se destina más del 40% de su gasto total a alimentos y bebidas. Claro, porque a menor ingreso, la comida que no puede, digo, eso, o comes, se convierte en un factor más importante de tu gasto. Es correcto, y eso se corrobora literalmente en la información que recabamos aquí. Ahora, por contraparte, los rubros donde en la Ciudad de México y Nuevo León pues, destinan una fracción más importante del gasto es en este que es educación, cultura y esparcimiento, con entre alrededor del 14%, mientras que en Chiapas y Oaxaca pues, se destina solamente el 10% para educación, cultura y esparcimiento. ¿Cómo te explica eso, a fin de cuentas, el atraso de estas entidades o el desarrollo de otras, no? Es correcto. Por ejemplo, otra de las diferencias importantes, como en la Ciudad de México, pues la fracción que se destina a vivienda y servicios de la vivienda pues es más grande, ¿no? 13% comparada con las otras entidades, lo cual refleja pues el costo de vida de vivir en esta Ciudad de México. Ahora, por ahí leía yo que ustedes van a desarrollar toda una series históricas para que posteriormente se puedan ir comparando estos datos hacia el pasado. Es correcto, Eduardo. Fíjate que esta ENIC 2016, como la llamamos, inicia una nueva serie en la medición de esta encuestas de ingresos y gastos en nuestro país. Pero para que los usuarios, particularmente aquellos que están interesados en la medición de la pobreza multidimensional, puedan darle seguimiento a la serie histórica que se viene construyendo desde 2008. También dimos a conocer ayer los resultados de algo que le llamamos modelo estadístico para poder hacer esta lectura, ¿no? De tal manera que el día de ayer pues dimos dos resultados. Y con esa es, como anunció el Coneval, la información que va a utilizar el día de mañana cuando anuncie las cifras de pobreza nacional y por entidad federativa. Muy bien. Julio, tenemos que cortarle, pero qué interesante esta encuesta. Ojalá un día vengas aquí al programa para que podamos dedicarle más tiempo al asunto y al tema. Me dará mucho gusto y además facilitarte el acceso a la información del INEGI, que sea más fácil para ti. Muy bien, es que he dicho que se me complica. Muy bien, Julio, gracias.